Vamos a hablar de la anatomía de la rodilla. La rodilla es una articulación sinovial, una diartrosis femorotibial y femoropatelar que permite movimiento de flexo a extensión uniaxial. La rodilla está compuesta por algunas estructuras donde encontramos al fémur distal, a la rótula, a la tibia proximal, el peroneo proximal y otras estructuras de tejido blando que dan soporte a la rodilla. Para mantener la estabilidad de la rodilla vamos a encontrar aquí los estabilizadores estáticos y dinámicos que van a permitir la estabilidad entre movimientos y fuerzas de invalgo y varo. Los estabilizadores estáticos corresponden a los ligamentos que van a actuar en determinadas posiciones y contra la tensión de tracción, y los estabilizadores dinámicos donde vamos a encontrar aquí las unidades de músculos y tendones que se ajustan activamente a diferentes posiciones y direcciones de estrés. Ahora vamos a hablar de los componentes laterales de la rodilla, donde aquí encontramos al complejo de ligamento colateral lateral, que va a estar conformado por la banda iliotibial, la cual se inserta en la superficie anterolateral del cóndilo tibial lateral. Tenemos al ligamento colateral lateral, el cual va a originarse desde el cóndilo femoral lateral externo y se extiende hasta la cabeza del peroné. Junto a este encontramos al ligamento anterolateral, el cual está en estrecho contacto con el ligamento colateral lateral y se extiende desde el margen lateral del cóndilo femoral externo hasta la cara anterolateral de la tibia posterior al tubérculo de Gerdi, aproximadamente a 21 milímetros. Y también vamos a encontrar aquí al tendón del bíceps, que se va a insertar en el peroné proximal y en la tibia proximal. Aquí tenemos un corte coronal de resonancia magnética donde observamos al bíceps femoral y la relación que tiene con el ligamento colateral lateral. Una vista longitudinal del ligamento colateral lateral, el cual observamos que en su porción proximal es un poco más grueso en comparación con sus fibras más distales. Y aquí tenemos un corte igual longitudinal de la banda iliotibial. Dentro del compartimento medial de la rodilla vamos a encontrar al ligamento colateral medial, el cual va a originarse desde el cóndilo femoral interno y se va a extender hasta la cara media de la tibia proximal. Según Warren y Marshall, la han descrito a este ligamento en 3 capas. La primera capa, que es una fascia crural, que va a rodear al músculo sartorio y va a pasar por encima del músculo gemelo. La segunda capa del ligamento colateral medial superficial, que va a brindar la resistencia principalmente en movimientos de valgo. Y la tercera capa, el ligamento capsular medial, que se considera como la verdadera cápsula de la articulación de la rodilla y también de la porción profunda del ligamento colateral medial. Esta cápsula va a tener una porción profunda, la cual va a conformar los ligamentos menisco femoral, como podemos observar en este corte coronal, en esta representación gráfica, ligamento menisco femoral, y al ligamento menisco tibial, a su vez también al menisco patelofemoral. Aquí tenemos un corte coronal de resonancia donde observamos al ligamento colateral medial, y aquí en este corte longitudinal de ecografía donde lo observamos al ligamento con sus fibras y su ecogenicidad ecogénica habitual. En el compartimiento medial también vamos a encontrar a los tendones de la pata de ganso, que van a estar conformados por los tendones del músculo sartorio, semitendinoso y grácil. Estos van a insertarse en la tibia anteromedial hasta a 5 centímetros por debajo de la línea articular. El músculo sartorio cruza por la articulación medial de la rodilla anterior al músculo grácil, el cual a su vez va a ser anterior al músculo semitendinoso. El sartorio va a tener una inserción más amplia y anterior en la tibia. El tendón del músculo grácil va a insertarse adyacente al sartorio, y el tendón del semitendinoso va a ser posterior y ligeramente inferior al grácil. Entonces aquí tenemos un corte sagital bien exterior, donde observamos aquí el músculo sartorio, al músculo grácil y a su tendón. Más hacia adentro observamos aquí donde vendría a corresponder el sartorio, que ya no se lo ve muy bien, al tendón del músculo grácil, y ya observamos aquí cómo aparece el semitendinoso.
igual nos dirigimos más hacia adentro de la rodilla y observamos igual el músculo semitendinoso y por acá al semimembranoso. Y bueno, ya más adentro observamos aquí cómo se insertan el tendón del músculo semitendinoso. Bueno, los ligamentos cruzados, estos de aquí van a ocupar la escotadura intercondilia del fémur. El ligamento cruzado anterior va a ser lateral al ligamento cruzado posterior y va a originarse en la porción medial del cóndilo lateral y se va a extender hacia adelante en haces anteromedial y posterolaterales para insertarse anterior a las espinas tibiales. El ligamento cruzado posterior se va a originar en la porción lateral del cóndilo medial y se extiende posteriormente en haces posteromediales y anterolaterales hasta la cara posterior de la tibia. En la resonancia magnética de la rodilla extendida vamos a observar el ligamento cruzado anterior que tiene una predisposición recta. El ligamento cruzado posterior va a verse relajado y curvado. Y hay que mencionar que los ligamentos cruzados son estructuras intracapsulares, pero extrasinoviales, lo que quiere decir que el líquido articular no tiene que estar en contacto con ellos. Para obtener las imágenes sagitales de la rodilla es importante orientar perpendicularmente al margen medial del cóndilo femoral externo con un trayecto similar al del ligamento cruzado posterior. Esto nos quiere decir que las imágenes sagitales no son sagitales propias, sino son oblicuas. Entonces aquí tenemos unos cortes sagitales donde observamos el ligamento cruzado anterior con sus haces distales, como se conforman en forma de abanico, y la intensidad de señal de estas mismas son algo heterogéneas en comparación con el ligamento cruzado posterior, con lo que observamos que la intensidad de señal de este es bien homogéneo. Para los cortes coronales de la rodilla hay que alinear a los cortes con los cóndilos femorales. Entonces aquí tenemos unos cortes coronales posteriores donde observamos el origen del ligamento cruzado anterior y un poco más hacia adelante vemos la disposición en abanico del mismo. Y acá en la flecha blanca que nos muestra el origen del ligamento cruzado posterior y posteriormente hacia más adelante vemos cómo mantiene la misma intensidad de señal. Vamos a seguir con los meniscos. Ellos están compuestos por fibrocartílago que van a dar lubricación y estabilidad a la rodilla. Los meniscos dentro de ellos tenemos el menisco medial y lateral que van a tener forma de media luna y se van a sentar sobre las mesetas tibiales. Los meniscos tienen una sección transversal y triangular contorneada que les van a permitir la articulación tanto plana en la parte inferior con la meseta tibial y cóncava con los cóndilos femorales. Está compuesto por 3 regiones: el cuerno anterior, cuerpo y posterior. Hay que mencionar que solo la porción periférica va a ser vascularizada y van a estar unidos por raíces anteriores y posteriores a la superficie de la tibia. El menisco medial va a estar unido a la cápsula en toda su extensión, mientras que el menisco lateral va a estar unido a la cápsula en el cuerno anterior y posteriormente al tendón popliteo y a la cápsula en el cuerpo y cuerno posterior. Entonces aquí tenemos una vista anterior de los meniscos donde observamos que el menisco medial es más grande que el lateral y aquí vemos las fibras de las raíces de los meniscos cómo se insertan y tienen estrecha relación con los ligamentos cruzados. Algunas de las variantes que vamos a hablar más adelante: aquí tenemos el ligamento transverso intermeniscal. Y aquí tenemos un corte axial de resonancia donde observamos igualmente las inserciones de las raíces de los meniscos y su estrecha relación con los ligamentos cruzados anterior y posterior. Aquí en cortes sagitales de los meniscos donde observamos la forma normal en corbatín de los mismos y la relación del menisco lateral con el ligamento popliteo. Y acá tenemos ya el menisco medial, igual su forma habitual en forma de corbatín, y donde observamos que el cuerno posterior es más grande que el cuerno anterior. Algunas de las variantes de los meniscos donde se destacan
las más importantes: el ligamento transversal anterior, el ligamento transversal posterior y los ligamentos menisco-meniscales oblicuos, que se unen entre los cuernos posteriores y anteriores de los meniscos. Dentro del mecanismo extensor de la rodilla van a involucrarse el tendón del cuádriceps, el cual va a insertarse en el margen antero superior de la rótula, el cual posteriormente se extiende y se continúa para formar al tendón rotuliano, que se extiende desde el margen antero inferior de la rótula hasta el tubérculo tibial. Aquí tenemos un corte sagital panorámico de ultrasonido del ligamento del cuádriceps, como vemos cómo se extiende y cómo forma el ligamento rotuliano, el tendón rotuliano. Superiormente tenemos a la grasa suprapatelar, por abajo la grasa de Hoffa, y bueno, la rótula va a estar dividida en facetas articulares medial y lateral, que van a estar divididas por una cresta medial o un ápex. Aquí tenemos un corte de resonancia magnética donde observamos lo ya descrito previamente, el tendón del cuádriceps que se extiende para formar al tendón rotuliano, a la grasa de Hoffa y a la grasa suprapatelar. Por aquí observamos al receso suprapatelar, el cual se encuentra colapsado. Aquí tenemos un corte axial donde vamos a observar los retináculos patelares, que también van a dar estabilidad a la patela. Por aquí vamos a observar el retináculo patelar medial, que es el estabilizador medial de la articulación femoropatelar y se extiende desde la rótula hasta la inserción del vasto interno. Y acá tenemos el retináculo lateral, que es el estabilizador lateral de la articulación femoropatelar, que se extiende desde la rótula hasta el vasto lateral. Dentro de los recesos sinoviales de la rodilla tenemos principalmente a los recesos suprapatelar, al receso patelar medial y al receso patelar lateral, donde el líquido va a acumularse principalmente en el receso medial, luego en el lateral y luego en el receso suprapatelar. Es normal observar una pequeña cantidad de líquido, pero siempre hay que tener en cuenta que esta tiene que ser pequeña. La proliferación sinovial va a evaluarse mejor en los recesos medial y laterales. Y el quiste de Baker va a ser la distensión de la bursa gastrocnemio semimembranosa, que se encuentra entre los tendones del gemelo medial y del semimembranoso. Por lo general, esta va a tener una comunicación pequeña con la articulación de la rodilla, y es posible que el líquido no se pueda volver a ingresar a la rodilla por un mecanismo de válvula de una vía. Aquí en este corte de resonancia también podemos observar aquí algo de acumulación en la bursa prepatelar. En las imágenes, el enfoque de las imágenes, bueno, vamos a utilizar la radiografía principalmente para la aproximación diagnóstica como estudio, en primer estudio a realizar. Tenemos también a la artrografía por tomografía, que puede ser útil si cuando la resonancia está contraindicada. La artrografía por resonancia convencional, que es útil para la evaluación postquirúrgica de los meniscos. La resonancia magnética convencional, donde vamos a utilizar secuencias en los tres planos, axial, coronal y sagital, y dentro de las secuencias principalmente vamos al T1, al T2, a la densidad protónica, al T2 con saturación de la grasa, al T1 con saturación de la grasa hígado líneo y secuencias ecogradiente. Y al ultrasonido, que va a ser bueno para evaluar estructuras extracapsulares y sus anomalías, pero esta tiene una evaluación limitada por las estructuras internas de la rodilla. Y es ideal para evaluar anomalías extraarticulares como por ejemplo las tendinosis, las roturas de ligamentos, bursitis y masas. Eso es todo, muchas gracias.